La industria del bourbon en Estados Unidos mueve miles de millones de dólares al año vendiendo una fantasía embotellada. El consumidor promedio paga felizmente entre 45 y 90 dólares por lo que las etiquetas describen como bourbon artesanal, destilado con métodos ancestrales y pasión familiar. Pero detrás de la tipografía elegante y las botellas de vidrio pesado se esconde un secreto operativo. El líquido real dentro de la mayoría de estos envases le cuesta a las corporaciones entre 3 y 15 dólares ponerlo en el estante. ¿Cómo sostienen este negocio? Muy simple. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Para desarmar esta estructura de márgenes inflados, decidí auditar la industria desde su raíz legal. Revisé las etiquetas traseras de las botellas de 8 de las principales marcas de bourbon americano y crucé cada certificado de aprobación de etiqueta COLA, directamente con el registro de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, TTB. Los datos federales no mienten, aunque el Departamento de Marketing lo intente. Al revisar estos documentos oficiales, descubrí que una de estas marcas premium fue adquirida en 2023 por el gigante Heaven Hill, una corporación que, bajo sus propios nombres tradicionales, vende un bourbon sustancialmente mejor por la mitad del precio. Otra de estas marcas le paga millones al actor Matthew McConaughey para justificar un supuesto proceso de filtración en Texas, cuando el líquido es un destilado estándar producido en masa en Kentucky. Organicé estas 8 botellas en una clasificación estricta, desde la menos dañina hasta la más engañosa para tu bolsillo. Los resultados demuestran que solo 2 de ellas cobran un precio justificado por el líquido real. Las otras 6 operan un esquema de arbitraje de marca. Comencemos con el puesto número 8. Este lugar le pertenece a Calumet Farm Single Rack Black. El consumidor común observa esta botella en la estantería y asume de inmediato que el whisky proviene de la legendaria granja de caballos pura sangre en Kentucky, un ícono de la cultura hípica desde hace décadas. Sin embargo, al extraer el registro COLA de la TTB, la estructura corporativa queda expuesta. El embotellador registrado no es ninguna destilería mítica, sino Western Spirits Beverage Company, una operación de marketing con sede en Bardstown que no posee ni un solo alambique propio. La operación de carreras de Calumet Farm jamás ha producido una gota de alcohol. Western Spirits simplemente licenció el uso del nombre en 2014 y subcontrató la destilación a productores anónimos de Kentucky. El precio de venta al público de Calumet Farm oscila entre los 40 y los 45 dólares. No obstante, los modelos de costos de la industria rastreados a través de la Asociación Americana de Destilados Artesanales, ACSEA, indican que el costo real del bourbon a granel para un inventario de Kentucky de 4 a 6 años se sitúa entre los 8 y los 12 dólares por botella. Estamos hablando de un margen de beneficio de entre el 350% y el 500%, impulsado exclusivamente por el valor percibido de un rancho ecuestre y la estética visual de la región de Bluegrass. El líquido en sí es competente, presenta el dulzor clásico del maíz, notas tenues de roble y un final corto que cumple sin impresionar. Por 18 dólares, este producto sería una transacción honesta. A 45 dólares, es pura explotación de marca. Calumet Farm es hoy un cascarón de marketing envuelto en destilado de contrato. Es el ejemplo base de cómo las licencias de patrimonio inflan los costos y prepara el terreno para los engaños más sofisticados que aparecen más arriba en la lista. En el puesto número 7 encontramos a Makers 46. Una marca que se apoya en la premisa de que una modificación técnica minúscula justifica un aumento considerable en el precio final. Al comparar los registros CORA del Maker's Mark estándar y del Makers 46, los datos revelan que comparten la misma planta de destilación registrada, Star Hill Distilling en Loretto, Kentucky. Utilizan exactamente la misma receta de granos con trigo, los mismos almacenes de envejecimiento y las mismas barricas. La única diferencia documentada en el proceso es lo que el conglomerado Beam Suntory denomina su programa de duelas. Consiste en introducir 10 duelas de roble francés chamuscadas dentro de un barril de Maker's Mark completamente madurado, dejando que el líquido repose durante 9 semanas adicionales antes de ser embotellado. El Maker's Mark estándar se vende por un precio de entre 25 y 28 dólares. El Makers 46 se eleva en el mercado hasta alcanzar un rango de entre 35 y 45 dólares.
Al revisar los costos de los proveedores de madera y los análisis financieros del sector, el costo añadido para BIM Suntory por implementar este programa de duelas es de apenas entre $1 y $2 por botella. Esto representa un margen de beneficio de aproximadamente el 600% aplicado únicamente a la modificación física del barril. Embotellado a 94 proof en comparación con los 90 proof del producto estándar, el Makers 46 ofrece una variación marginal en especias de roble que la mayoría de los consumidores no logra identificar en catas a ciegas. Diversos foros de whisky han replicado estas pruebas de forma sistemática con el mismo resultado. El consumidor no distingue la diferencia. El programa 46 no se diseñó porque el líquido requiriera una mejora estructural. Se creó porque la corporación necesitaba una extensión de línea con precio premium para capturar espacio en los estantes con un margen de ganancia muy superior. El registro cola dice la verdad sobre lo que contiene la botella. El precio no dice la verdad sobre lo que costó cambiarlo. El puesto número 6 lo ocupa Belle Meade Bourbon, que se comercializa bajo la narrativa de ser una marca histórica de Tennessee, vinculada a una destilería del siglo XIX desaparecida en las afueras de Nashville. La etiqueta frontal evoca de inmediato el trabajo artesanal previo a la Guerra Civil estadounidense. Sin embargo, la etiqueta trasera deshace el mito en segundo. El documento de aprobación cola para Belle Meade clasifica el producto como Indiana Straight Bourbon Whiskey. Al rastrear los registros de la TV, el origen real apunta a MGP Ingredients en Lawrenceburg, Indiana. Esta es una gigantesca destilería industrial a granel que suministra alcohol a decenas de marcas que se autodenominan artesanales en el mercado estadounidense. La receta de granos de Belle Meade, con un alto contenido de centeno de aproximadamente el 36%, es la fórmula estándar de MGP para este perfil. Es exactamente el mismo líquido que llena las botellas de marcas como Smooth Ambler, Old Scout o Redemption en diferentes rangos de precio. Belle Meade se vende al público entre los $45 y los $50. Sin embargo, el costo de un barril de alta proporción de centeno, con 10 años de envejecimiento en el mercado mayorista de MGP, equivale a entre $14 y $22 por botella. El consumidor paga un sobreprecio de entre el 250% y el 400% basado enteramente en una historia de Tennessee que la propia contraetiqueta federal contradice en silencio. La evolución corporativa de la marca hace que este esquema sea aún más evidente. Belle Meade es propiedad de Nelson's Greenbrier Distillery, una empresa que fue adquirida por Constellation Brands en 2019 y posteriormente vendida al portafolio de Heaven Hill en 2020. Esto genera un perjuicio económico directo para ti como comprador. Estás pagando una tarifa premium por la supuesta mística de Tennessee cuando el whisky se destiló a 1000 kilómetros de distancia, en las instalaciones industriales de Indiana. Toda la producción real queda oculta detrás de un relato histórico insostenible ante las leyes federales de etiquetado. Pasemos al puesto número 5. Wild Turkey Long Branch. Esta botella expone un mecanismo distinto de inflación de precios, el uso de una celebridad para enmascarar un producto ordinario. Lanzado al mercado en 2018 con el actor Matthew McConaughey como director creativo, Long Branch es, según los registros oficiales de la TTB, un bourbon estándar de Wild Turkey. El documento confirma que se procesa en la misma planta de destilación y con la misma mezcla de granos que los productos básicos de la empresa, bajo la supervisión del destilador Eddie Russell en Lawrenceburg, Kentucky. La única modificación en Long Branch es un paso final de filtración a través de carbón de roble americano y carbón de mezquite de Texas antes del embotellado. La referencia al mezquite de Texas constituye todo el argumento de venta para justificar un precio de entre $40 y $45 por una botella de 86 proof. En contraste, el Wild Turkey 101, el producto estándar de la misma destilería y con una graduación mucho mayor de 101 proof, se vende por un precio de entre $20 y $25. El costo operativo real del proceso de filtración con carbón para la compañía es inferior a $1 por unidad. El consumidor paga casi el doble del dinero por el mismo bourbon de base, diluido con más agua para bajar su graduación y filtrado por un carbón que no aporta ningún perfil de sabor detectable en análisis de laboratorio. En pruebas de cata a ciegas, los catadores experimentados registran una tasa de éxito idéntica al azar al intentar identificar la influencia del mezquite. No estás pagando por un proceso de destilación superior.
Estás financiando el presupuesto publicitario de una estrella de Hollywood. En el puesto número 4 se ubica Widow Jane, un ejemplo impecable de cómo aplicar la estética artesanal de Brooklyn a un whisky destilado por terceros. La botella se presenta pesada, numerada a mano y con una tipografía que sugiere una producción a pequeña escala en el estado de Nueva York. El argumento central de la marca gira en torno al uso de agua mineral de piedra caliza de las minas de Rosendale para reducir la graduación del destilado a 91 proof. Esa agua es toda la justificación de su precio. Al revisar registro cola de Widow Jane de 10 años, el productor oficial es Cacao Prieto LLC, una planta embotelladora en Brooklyn. El origen del destilado se declara formalmente como una mezcla de bourbons puros de Kentucky y Tennessee. Widow Jane jamás ha operado una destilería de bourbon propia. Son un productor no destilador revestido de artesanía urbana. El precio de venta en tienda de Widow Jane oscila entre los 80 y los 90 dólares. Sin embargo, los datos de los corredores de whisky a granel publicados en los informes del sector indican que el costo de adquisición de un bourbon de Kentucky de 10 años en el mercado de contratos se sitúa entre los 25 y los 35 dólares por botella equivalente. Esto implica un margen de beneficio bruto de entre el 130% y el 260% antes de evaluar el costo del agua local o el alquiler de los almacenes en Nueva York. Además, la estructura corporativa de Widow Jane conecta con el mismo patrón de la industria. En 2023, Heaven Hill Distillery adquirió Samson & Surrey, la empresa matriz de Widow Jane. Esto significa que la misma corporación que controla Bell Mead ahora posee también esta marca neoyorquina, mientras que en sus propias instalaciones produce un bourbon de barrica única de 10 años, por la mitad del precio de mercado de Widow Jane. Estás pagando una prima estética a una empresa que compra el inventario al por mayor, mientras su propia matriz vende un producto de calidad muy superior por una fracción del costo. Llegamos al puesto número 3 con Michter's US1, un caso de éxito en la resurrección de marcas muertas. La destilería original de Michter's en Pensilvania quebró y cerró sus puertas definitivamente en 1989. En la década de 1990, los empresarios Joseph Magliocco y Richard Newman adquirieron la marca registrada que estaba inactiva y comenzaron a comercializar Bourbon bajo ese nombre en 1997. Durante las siguientes 2 décadas, cada botella de Michter's US1 se llenó con whisky comprado en secreto a productores externos de Kentucky. Las investigaciones del sector y los registros de distribución han demostrado que una porción considerable de ese inventario inicial provenía directamente de los almacenes de la corporación Brown-Forman. Michter's no comenzó a destilar su propio alcohol en sus instalaciones de Shively, Kentucky, hasta el año 2015. Esto significa que gran parte del producto que se encuentra actualmente en el mercado fue producido por otras empresas, embotellado por Michter's y vendido bajo un sello que evoca una tradición histórica inexistente en esa botella. El precio de venta al público de Michter's US1 oscila entre los 45 y los 55 dólares, mientras que el costo del whisky de contrato para el rango de edad que suelen utilizar se estima entre los 12 y los 20 dólares por unidad. El margen se ubica entre el 200% y el 350%, sostenido únicamente por el posicionamiento premium construido desde los años 2000. Aunque la dirección de la empresa ha confirmado en entrevistas comerciales que ya están incorporando su propio destilado, las etiquetas traseras no separan el producto propio del subcontratado. Como consumidor, al comprar una botella hoy, no tienes ninguna herramienta legal para saber quién destiló realmente lo que vas a beber, pero la verdad es más extraña de lo que imaginas, y está a punto de revelarse. Desarmar los primeros escalones de este ranking nos deja ante una realidad incómoda. El mercado del Bourbon no es una competencia de destiladores, sino un torneo de contadores y narradores de historias. Cuando comprendes que las leyes federales de Estados Unidos obligan a registrar cada movimiento físico del alcohol a través de los certificados de aprobación de etiqueta, cola, la mística se evapora. Las corporaciones no quieren que mires la contraetiqueta porque saben que, en el instante en que lo hagas, el margen de ganancias se desploma. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia, para profundizar en cómo se ejecuta esta maquinaria de márgenes inflados. Es necesario analizar los 2 únicos bastiones de honestidad comercial que quedan en esta lista y compararlos directamente con la ingeniería financiera de las grandes destilerías.
Aquí es donde el contraste de escalas se vuelve obsceno. Mientras unas marcas inventan mitos ecuestres o contratan actores de renombre para venderte alcohol industrial producido en masa a precios de lujo, el verdadero valor de la industria se esconde en los estantes inferiores. Camuflado por la falta de publicidad, retomemos la clasificación en el puesto número 2. Russell's Reserve 10 años representa la respuesta matemática y ética al problema operativo que expuso Wild Turkey Long Branch. El contraste aquí es fascinante porque estamos hablando exactamente de la misma corporación, la misma planta de destilación en Lawrenceburg, Kentucky, y los mismos alambiques gestionados por la familia Russell. Sin embargo, la estrategia de negocio es radicalmente opuesta. Mientras Long Branch te cobra entre $40 y $45 por un producto diluido a 86 proof, cuya única novedad es haber pasado por un filtro de carbón de mezquite, que cuesta menos de $1 por unidad. Russell's Reserve 10 años se vende en el mismo rango de precio, entre los 35 y los $45, pero entregando un valor real constatable en los registros de la TTB. Este bourbon cuenta con una declaración de edad garantizada de una década completa en barrica de roble americano nuevo y carbonizado, embotellado a 90 proof. El documento Cora de este producto es transparente, una sola destilería, un solo productor, un envejecimiento real y verificable, sin trucos de filtración mediática y sin directores creativos de Hollywood cobrando regalías sobre el precio de la botella. Los modelos de costos aplicados a inventarios reales de 10 años en Kentucky, evaluando factores críticos como la tasa de evaporación anual, el denominado impuesto de Los Ángeles, que reduce el volumen del barril de forma drástica a lo largo de una década, el mantenimiento de los almacenes y el costo del capital retenido. Sitúan el costo de producción real de esta botella entre los 14 y los $20. Esto sitúa el margen de beneficio de la destilería en un rango de entre el 100% y el 200%. Este es el estándar donde debería operar cualquier bourbon premium que se pretenda honesto. La historia de su producción respalda cada centavo. El maestro destilador Jimmy Russell ingresó a trabajar en estas instalaciones en el año 1954. Para este momento de la historia de la industria, Russell acumula más de 70 años de labor ininterrumpida dentro de la misma planta, consolidando la trayectoria más larga y respetada de cualquier perfil técnico activo en la categoría del whisky americano. En Russell's Reserve 10 años, el perjuicio económico para el comprador es inexistente. No estás pagando por el salario de una agencia de publicidad en Nueva York, estás pagando por un proceso agrícola y de maduración ejecutado con precisión. Es la demostración de lo que sucede cuando una empresa decide ponerle precio al líquido en lugar de ponerle precio a la narrativa. Y así, llegamos finalmente al puesto número 1 de este análisis de la cadena de valor. El Henry McKenna Single Barrel Bottled in Bond de 10 años es, por un amplio margen de datos, el bourbon más subvaluado de todo el mercado estadounidense. Para entender por qué este producto destroza la lógica comercial de las 6 marcas engañosas analizadas previamente, debemos desarmar su contexto legal y corporativo. El registro COLA identifica a Henry McKenna como un producto directo de Heaven Hill Distillery en Bardstown, Kentucky. El término Bottling Bond no es un eslogan publicitario, es una estricta certificación federal que data de la Ley de Embotellado en Depósito de 1897. Para llevar este sello, el whisky debe cumplir requisitos innegociables, ser el producto de una única destilería, elaborado por el mismo destilador durante una sola temporada de producción, haber envejecido un mínimo de 4 años en un almacén fiscal bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos y ser embotellado exactamente a 100 proof. Henry McKenna no solo cumple con este estricto estándar legal, sino que lo supera sustancialmente al añadir una declaración de edad de 10 años y garantizar que cada botella proviene de un único barril seleccionado. El mercado minorista ofrece este producto en un rango de entre $40 y $55. Si desglosamos los costos de un bourbon puro de barrica única de 10 años con una graduación de 100 proof, sumando la carga administrativa que exige la certificación fiscal federal, el costo de producción real en las instalaciones de Bardstown se ubica entre los 16 y los $24 por botella. El margen de ganancia se mantiene en un modesto y proporcional rango de entre el 100% y el 175%. Esta proporción es la más baja y favorable para el consumidor detectada en toda la auditoría de la TTB.
En el año 2019, este mismo Henry McKenna de 10 años obtuvo el galardón de Best in Show en la San Francisco World Spirits Competition, superando de manera contundente a botellas de marcas rivales que se comercializan por precios de entre 5 y 10 veces superiores. Lo fascinante de este caso es el juego de espejos corporativo que opera la empresa matriz. Heaven Hill Distillery es una empresa familiar operada por la dinastía Shapiro desde el año 1935. Esta corporación ejecuta un experimento de segmentación de mercado masivo justo frente a tus ojos. A través de adquisiciones estratégicas recientes, Heaven Hill es la dueña absoluta de Belle Meade, puesto número 6, que te vende un destilado industrial de Indiana como patrimonio de Tennessee por $50, y de Widow Jane, puesto número 4, que te cobra $90 por mezclar whisky ajeno con agua de mina en Brooklyn. La lógica corporativa es impecable en su cinismo. Las marcas de productores no destiladores sustentan los presupuestos masivos de marketing global y capturan al consumidor que se deja guiar por el diseño de la etiqueta frontal. Mientras tanto, Henry McKenna se mantiene en los estantes más bajos de las tiendas de licores, casi sin presupuesto publicitario, porque el líquido se defiende solo ante los inspectores federales. El registro COLA constituye todo su argumento de venta. El análisis de estos 8 casos permite identificar un patrón sistémico en la industria del destilado americano. Existe una desconexión estructural entre lo que las normativas federales obligan a declarar en la contraetiqueta y las historias de tradición que los departamentos de relaciones públicas imprimen en el frente del envase. Las corporaciones explotan activamente la pereza del consumidor moderno, quien rara vez se toma el tiempo de leer los datos técnicos obligatorios antes de sacar la tarjeta de crédito. Pagar un sobreprecio por una herencia inventada o una filtración decorativa no mejora el perfil organoléptico del producto, solo subsidia la estructura de marketing de un conglomerado internacional. La diferencia entre ser un consumidor estafado y un comprador inteligente radica exclusivamente en saber interpretar los datos duros que la ley exige registrar. El verdadero valor de la industria no se encuentra en las campañas digitales, ni en los rostros de los actores de moda. Pero los secretos de producción van mucho más allá de la procedencia del líquido o de los años declarados en el papel. El verdadero juego de la distribución internacional y el control de los precios en el mercado minorista oculta una red de acuerdos que redefinen por completo lo que significa adquirir una botella premium en la actualidad. La radiografía de la cadena de valor del Bourbon es contundente. El mercado actual está diseñado para interceptar tu dinero antes de que te des cuenta de qué estás pagando exactamente. A lo largo de esta auditoría de datos, hemos desarmado los mecanismos que las corporaciones utilizan para inflar los precios. Hemos visto cómo marcas como Calumet Farm operan un arbitraje financiero cobrando $45 por un nombre hípico licenciado, mientras que el whisky base a granel apenas cuesta $10. Fuimos testigos de cómo Beam Suntory aplica un margen del 600% en Makers 46 por introducir unas simples duelas de madera durante 9 semanas en un barril estándar, un cambio que el consumidor común no puede detectar en una cata a ciegas. Descubrimos la desconexión geográfica de Belle Meade, que te vende herencia de Tennessee con un destilado masivo traído de las plantas industriales de MGP en Indiana, cobrando un sobreprecio de hasta el 400%. También analizamos el uso de celebridades en Wild Turkey Long Branch, donde la imagen de Matthew McConaughey y una filtración decorativa con carbón de mezquite duplican el precio del producto base diluted. Y desglosamos la paradoja de Widow Jane y Michter's, dos marcas que construyeron imperios basados en la estética artesanal y en nombres históricos resucitados mientras embotellaban el destilado de otras plantas ocultas en Kentucky o Tennessee. En el otro extremo de la balanza, comprobamos que la honestidad comercial sobrevive únicamente cuando el precio refleja el costo real de producción y el tiempo en barrica, como demuestran Russell's Reserve 10 años y el Henry McKenna Single Barrel de Heaven Hill, un titán regulado bajo la ley federal Bottled in Bond que ofrece calidad de concurso por menos de $55. ¿Qué significa todo esto para ti como consumidor? Significa que la industria del alcohol está jugando un juego asimétrico donde ellos tienen toda la información y tú tienes toda la cuenta por pagar. Pero la asimetría se termina en el momento en que decides cambiar el enfoque de tu compra.
No tienes que ser una víctima de sus márgenes de marketing, ni tienes que subsidiar los contratos millonarios de los directores creativos de Hollywood. Tienes el poder de exigir que cada dólar que sale de tu bolsillo compre líquido real, no literatura corporativa. Para lograrlo, debes cambiar tus hábitos en el pasillo de la licorería de manera inmediata. Recuerda siempre la regla de oro. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. La primera acción concreta que debes implementar es ignorar por completo la etiqueta frontal de la botella. La etiqueta frontal no es un documento de información. Es un anuncio publicitario impreso en papel autoadhesivo. Todo lo que aparece ahí, los adjetivos como artesanal, pequeño lote, reserva seleccionada o receta familiar, carece de definición legal estricta ante las autoridades. Las marcas pueden usar estos términos de manera discrecional sin necesidad de demostrar nada en sus procesos de manufactura. Tu atención debe dirigirse exclusivamente a la contraetiqueta, que es donde la ley federal de Estados Unidos obliga a las corporaciones a declarar la verdad bajo pena de sanción económica o retiro del mercado al revisar la etiqueta trasera. El primer dato técnico que debes buscar es el estado de destilación. Si una botella dice Bourbon de Tennessee o evoca una destilería histórica en su diseño frontal, pero la contraetiqueta indica Distilled in Indiana o Distilled in Kentucky, estás ante un productor no destilador, NDP. Esto no significa necesariamente que el whisky sea malo, pero sí significa que estás pagando un margen inflado por un servicio de reventa y empaque. Si la etiqueta trasera omite deliberadamente el estado de destilación y recurre a frases ambiguas como producido y embotellado por, en lugar de destilado por, la marca está ocultando el origen de su líquido. No pagues precios premium por empresas que se avergüenzan de revelar quién operó el alambique. El segundo factor clave es la declaración de edad. La ley del Bourbon es muy clara. Si el whisky tiene menos de 4 años de envejecimiento, la declaración de edad en la etiqueta es obligatoria por ley. Si el producto tiene más de 4 años, la mención se vuelve opcional. Muchas marcas aprovechan este vacío legal para eliminar los números de sus etiquetas traseras cuando deciden reducir el tiempo de maduración de sus inventarios para acelerar la rotación de capital, manteniendo el mismo precio premium en la tienda. Busca siempre marcas que declaren con orgullo el número exacto de años en el barril. Un número impreso de forma explícita es una garantía legal. La ausencia de este suele ser un síntoma de optimización de costos a expensas de la complejidad del sabor. El tercer filtro de seguridad para tu dinero es la verificación de las certificaciones federales legítimas. El sello Bottled in Bond es la herramienta de protección más poderosa que tiene el consumidor en el mercado del whisky americano. Cuando compras una botella con esta denominación, no necesitas confiar en la palabra de la marca ni en las reseñas de Internet. Sabes, con absoluta certeza jurídica, que el líquido proviene de una sola planta de producción, de una sola temporada, que ha madurado al menos 4 años en almacenes vigilados por el gobierno y que se embotelló exactamente a 100 proof, sin aditivos de color o sabor. Es el estándar de transparencia más riguroso del sector y, como demostró el análisis de Henry McKenna, suele ofrecer la relación de costo y calidad más favorable para el comprador. Finalmente, debes aprender a calcular el costo real de lo que consumes basándote en la graduación alcohólica o el proof. Cuando una marca reduce la graduación de un producto de 101 proof a 86 o 90 proof bajo el argumento de ofrecer un perfil más suave o sofisticado, lo que realmente está haciendo es añadir un mayor porcentaje de agua purificada al barril antes de llenar las botellas. El agua es el insumo más barato de la cadena de valor. Reducir los grados de alcohol le permite a las corporaciones extraer más botellas de un mismo barril de inventario, aumentando su volumen de venta sin incurrir en costos de destilación o almacenamiento adicionales. Si vas a pagar un precio premium, exige que el whisky se embotelle con una graduación que refleje la fuerza original de la barrica, no una dilución diseñada para optimizar los balances financieros de la compañía. La próxima vez que entres a una tienda de licores y sientas la tentación de comprar una botella con un empaque sofisticado, una historia de tradición centenaria o el rostro de un actor famoso en el material publicitario, detén tu mano por un segundo, gira la botella, lee los datos impresos en letra pequeña exigidos por el registro cola de la TTB. Busca el estado de origen real, el nombre de la planta destiladora verdadera, la declaración de edad numérica y las certificaciones de ley.
El conocimiento detallado de estos mecanismos operativos es la única defensa real que tienes en un mercado saturado de narrativa corporativa. Deja de financiar los presupuestos de las agencias de publicidad que intentan convencerte de que el diseño de un envase altera la calidad del destilado. A partir de hoy, tú tienes el control de la transacción. Exige transparencia absoluta. Analiza los datos fríos antes de evaluar el costo y nunca vuelvas a pagar un precio premium por una fantasía que se evapora en el instante en que abres el tapón, porque al final del día, en este negocio tan lucrativo, la verdad siempre viene impresa en el reverso.